El sistema educativo es una cárcel edulcorada. Es el eufemismo de un genocidio a gran escala que, si bien no te quita la vida, aunque a algunos niños sí, por cierto, al menos sí te quita las ganas de vivir. Bueno, por lo menos así lo sentí yo. Se trata de un sistema coercitivo que te obliga a invertir tu tiempo, es decir, tu vida, en lo que ellos consideran oportuno. No les importan tus intereses y vives coaccionado por amenazas de suspenso bajo el pretexto de que si no apruebas te convertirás en un despojo social. Ese es el temor que te insuflan. Es como una religión que te promete el paraíso si obedeces sus mandatos, en este caso, memorizarás los 27 ríos de tu maldita comunidad autónoma, aprovechándose del miedo a la muerte de sus prosélitos. El paraíso es muy bonito, el problema es que es mentira. Personalmente, aprobar todos los exámenes, sacarme una carrera y un máster me ha servido para vivir en casa de mis padres con 32 años, sin pronóstico palpable de tener una vida propia en un futuro próximo. Entonces, ¿para qué me obligaban a perder el tiempo en hacer sus ejercicios y aprobar sus exámenes? ¿Para formarme y tener acceso a un buen trabajo con un salario digno, conciliación familiar y vacaciones? Estoy seguro de que el reinado de Isabel II me ha servido de puta madre para aprenderme el primer movimiento de la sonata de Antonio José en guitarreglos. Pero ahora me dirán que no es suficiente, que me faltan más títulos. Otra carrera, 2 doctorados y 27 cursillos baremables. Y a los 84 años, ya pensando en ir montando el chiringuito en el otro barrio, me dirán que ya casi estoy. Que ahora sí, que solo me falta el P2 de Swahili, y ahora sí, entonces podré codearme con la mafia de las oposiciones al disponer de todos los requisitos para acceder a ese puesto de trabajo que tanto anhelo. Mientras me he pasado la vida entretenido por decreto ley con gilipolleces inútiles, bien calladito, obediente y sin rechistar, mientras ellos les financian el botox y la silicona a sus amantes, mirándome de reojo mientras hacen el amor con ellas, riéndose en mi puta cara. Bueno, ahora sí te voy a explicar de qué voy a hablar en este vídeo. En el menú de hoy tenemos 2 platos principales. El primero, un argumentario marinado a fuego lento con unas especias de frustración estudiantil que trata de poner sobre la mesa porque pienso que el sistema educativo es un genocidio anímico. Anímico relativo a que te succionan el alma. Como segundo plato tenemos una humilde propuesta de reforma a la parrilla, con un glaseado de utopía y un crujiente de ojalá pasara, alineada con un poquito de idealismo, especialidad de la casa. Y de postres, comedme los brownies. Me cago en... Empezamos. El sistema educativo me ha enseñado a sumar y a restar, gracias, y también a lo que vale un peine en términos de la urticaria cerebral que me ha producido por los siguientes motivos. Motivo número 1. Me obligaron a invertir mi tiempo, es decir, mi vida, en materias que no tenían por qué interesarme en ese preciso momento. A mí me parece muy bien que le cuentes las relaciones extramatrimoniales de Alfonso III y de cómo éstas afectaron a sus decisiones políticas a quien le interese, o que un logaritmo es el exponente al cual se debe elevar una base para obtener un número determinado. Aunque nadie se entere de nada porque es una muy mala praxis pedagógica empezar explicando un concepto abstracto a través de su propia abstracción lingüística. Lo que quiero decir es que me enseñes a leer, pero no me digas qué tengo que leer. Acepto tus sugerencias, pero no me obligues en última instancia. Si a los 40 años empiezo a interesarme por qué sucedió en la Guerra Civil Española, no te preocupes, que ya me enteraré y con gusto, pero por el momento dame rienda suelta para regocijarme en aquello que llame mi interés de manera genuina. Personalmente me sentí muy frustrado en el instituto porque allí mis intereses no estaban satisfechos. Yo quería tocar la guitarra en el conservatorio y hacer karate kyokushinkai, y me interesé por el algoritmo de multiplicación cruzada que diseñó Alberto Coto cuando vino a exponernos sus periplos matemáticos en mi instituto. Y también quería aprender a hacer un kickflip en el monopatín, y más adelante me interesé por los idiomas, la programación informática y el entrenamiento mental, entre otras cosas, a ninguna de las cuales tenía acceso en el instituto. Para mí, ese lugar era equivalente al mismísimo infierno. Me cuesta mucho hacer cosas que no me interesan, más aún cuando me obligan a hacerlas, y entonces me negaba a estudiar. Y mi madre ha tenido que estar siempre encima de mí para que lo hiciese. Y si siempre lo aprobé todo fue precisamente por eso, porque ella siempre estaba pendiente de que hiciese las tareas. Pero si por mi parte fuera, habría acabado muy mal la cosa. Y esta situación se alargó durante toda mi vida estudiantil, incluso hasta los 20 y pico años, cuando me negaba a presentarme a ciertos exámenes porque me parecían una rotunda gilipollez. En definitiva, siempre me sentí obligado y arrastrado a asistir durante años a una maldita desgracia, a una verdadera tortura psicológica, donde me obligaban a invertir mi tiempo, es decir, mi vida,
en unas tareas en las cuales mis intereses no estaban representados. Y me he pasado la vida pensando en cuánto falta para acabar la clase, cuánto falta para que llegue el viernes y cuánto falta para que lleguen las próximas vacaciones. Hasta que te das cuenta de que has pasado tu vida deseando que tu vida pase. Lo cual es equivalente a pensar cuánto falta para morirme, por favor que llegue ya ese momento. Segundo motivo. En mi opinión, te enseñan demasiadas cosas inútiles que no sirven para convertirte en un ciudadano solvente en el mundo actual. Al parecer, las denominadas soft skills no son tan soft como parecen, sino trata de desenvolverte en el mercado sin saber comunicar ni persuadir. Ah, bueno, claro, se me olvidaba que el objetivo no es formar a una persona autónoma, sino a un ser obediente y sumiso. ¿O por qué no me enseñas qué es la inflación y cómo protegerme ante ella? Que al fin y al cabo me la voy a tener que comer con patatas cuando sea mayorcito. ¿O cómo se genera el dinero? ¿O cómo se administra? ¿Por qué no me hablas de autoconocimiento y gestión emocional cuando al fin y al cabo voy a tener que estar conviviendo conmigo mismo durante toda la vida? En serio, que ahora mismo me da igual la relación que se establece entre el coseno y la tangente de un ángulo. Déjame en paz, coño. ¿Por qué no me enseñas técnicas de estudio de manera general y luego me dejas tranquilo estudiando lo que a mí me interesa? Y a propósito de esto, llegamos al punto número 3. Encima que te enseñan cosas inútiles, te las enseñan mal, salvo honrosas excepciones, supongo y espero. Una vez me hicieron un examen de la tabla periódica, pero no me explicaron ni qué es la tabla periódica en realidad, ni su contexto general, es decir, cómo ésta surgió, evolucionó y llegó a establecerse hasta el formato actual, ni por qué es importante, ni los casos de uso prácticos. Simplemente, niño, a la semana que viene examen. Recuerda, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Venga, a estudiar. Ah, o sea, ya que veo que la comprensión no es el principal objetivo, entiendo entonces que estamos haciendo un ejercicio de memoria. Vale, perfecto, si a mí me gustan los ejercicios de memoria. Pero primero arguméntame por qué lo hacemos. ¿Por qué es mi tiempo merecedor de ser invertido ahí en lugar de en otro sitio? Pero como no lo vas a hacer, que ya sé que es mucho pedir, al menos enséñame a memorizar de manera eficiente, ¿no? Enséñame que los datos de la tabla periódica son datos puros y la manera más correcta de memorizar este tipo de datos son a través de la mnemotecnia y no de la pura repetición lorística. Pero ¿cómo te lo van a explicar si probablemente no lo sepan y frecuentemente no están a la altura de sus propias exigencias? Y al final uno se tiene que comprar un libro como estos y buscarse la vida por su cuenta para aprender algo útil. Luego las asignaturas humanísticas te las explican leyendo el libro en voz alta. Menudo coñazo. Ya te lo he dicho antes, enséñame a leer y déjame tranquilo, coño. Y las asignaturas que requieren razonamiento lógico te las explican de entrada a través de definiciones abstractas. Hola niños, hoy vamos a aprender lo que es un logaritmo. Un logaritmo es el exponente al que es necesario elevar una cantidad positiva llamada base para que resulte en un número determinado. ¿Lo habéis entendido? ¡Profe, no lo entiendo! No te preocupes, niño, te lo explico otra vez. Un logaritmo es el exponente al que es necesario elevar una cantidad positiva llamada base para obtener un número determinado. ¿Lo habéis entendido ahora? Y tras un silencio sepulcral, muy bien, pues para la semana que viene los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 57. Me cago en tu... Dios, tierra, trágame ya, por favor. Bueno, y por no hablar del chiste de la enseñanza del inglés. 10 o más años metido ahí para acabar siendo un ortopédico lingüístico en un país angloparlante. El españolito que va presumiendo de su "Come with me, my friend, to the beach", "Yes, good cervezas, good mojitos". Mírate las entrevistas que le hacen a Fran Monag de YouTalk TV. Él te lo dejará bien clarito. Punto número 4. ¿Cuántos profesores hay con vocación docente? Oye, a ver los haylos, seguro, pero ¿cuántos en proporción? ¿De qué ratio exactamente estamos hablando? Yo no sé cuál ha sido vuestra experiencia, pero yo he tenido la impresión de tener a muchos profesores resignados a la docencia. No sé, quizás no han podido ejercer su profesión y la única salida viable que les ha quedado es meterse en un aula. O quizás la principal motivación de algunos es el sueldo, la plaza fija y las vacaciones pagadas, pero no necesariamente el progreso educativo del alumnado. Creo que el sistema educativo es el sistema social más
más importante y su calidad determinará en gran medida el devenir de un país o de un mundo. Opino que es algo muy grave jugar con el futuro de las personas de esta manera y permitir a ciertos docentes su ejercicio cuando no deberían de tener derecho a hacerlo. La profesión docente debería de estar mucho más remunerada, valorada socialmente y elevada a la altura de una especialización médica o de cualquier otra profesión bien considerada, y permitir su acceso solo a personas realmente competentes. Punto número 5. Si estudias la divulgación del neurocientífico Matthew Walker, experto en sueño, descubrirás que el ritmo circadiano en la adolescencia tiende a retrasarse para luego volver a adelantarse paulatinamente en la adultez y en la vejez. Eso significa que si a un adolescente le obligas a levantarse a las 7 de la mañana todos los días, le estás hundiendo en la maldita miseria. A mí, en el instituto, mis queridos compañeros me acabaron llamando zombie, y no les faltaba razón. Entre eso, la tensión baja y mi falta de interés, pues imagínate el panorama. Me gustaría vivir en una sociedad con mayor respeto hacia la diversidad de cronotipos y de neurotipos también, por cierto, y de intereses, y de flexibilizar tanto el ámbito académico como laboral. Pero bueno, obviamente a quién le importa lo que a mí me gustaría. Esa es una. Y otra, que uno se pasa demasiadas horas allí metido, sentado en una silla mirando a una pizarra, como si la sociedad no fuese ya lo suficientemente sedentaria, deseando que se acabe la clase, que llegue el viernes y las próximas vacaciones. Hasta que, como he dicho antes, después de varios años te das cuenta de que has pasado toda tu vida deseando que ésta se acabe porque ya no la soportas más. Punto número 6. A mi juicio, el sistema educativo no reconoce al individuo. Es una fábrica de sumisión y de obediencia al patrono. Las clases se organizan por edades, vete tú a saber por qué. Supongo que es más cómodo para quien gestiona el asunto, y se sigue un plan de estudios homogeneizado como si fuéramos clones los unos de los otros. Existen diferentes neurotipos, ritmos y preferencias de aprendizaje y, por supuesto, diferentes intereses. Y sin embargo nos pasan a todos por el mismo colador, embutiéndote la misma basura pseudoeducativa, te guste o no, por decreto ley, sin que a nadie le importe una mierda cómo te sientes. A mí al menos nadie me hizo esa pregunta. Una de las más importantes que le puedes hacer, por cierto, a cualquier ser humano. ¿A quién le importa que después de trabajar sienta unas enormes ganas de voltear y tirarme con el coche por un barranco? ¿A quién le importa que ir al instituto me produjese fantasías criminales por tener la sensación de que se estaba atentando contra mi dignidad humana? A nadie, porque nadie pregunta. Oye, ¿cómo te sientes? Pues siento que me gustaría arrancarle la cabeza a este profesor de mierda y justo después reventarle la cara a este par de inútiles retrasados. Así me siento. Pero claro, ¿cómo vas a decir eso si está prohibido expresarlo? Y luego nos preguntamos por qué acabamos teniendo según qué tipo de enfermedades. Y bueno, dejando de lado el tema de que las instituciones educativas, especialmente en edades preuniversitarias, pueden llegar a ser una auténtica jungla salvaje. Yo tuve la bendita suerte de que solo me llamaron gordo alguna vez, y no tuve mayor problema en ese aspecto. Pero hay casos bastante lamentables con finales drásticos y familias destrozadas. En resumen, el sistema educativo te obliga a invertir tu tiempo, recordemos, tu vida, en cosas que no tienen por qué interesarte y además cuya utilidad es frecuentemente cuestionable. Dado que tu vida es equivalente a tu tiempo de vida, te están quitando parte de tu vida. Y a mí eso de quitar vida me suena como algo susceptible de ser tipificado como crimen en el Código Penal. Obviamente este es solo mi punto de vista. Estoy convencido de que hay personas que han disfrutado mucho de su periplo educativo y me alegro por ellas. Pero yo no. ¿Dónde está la hoja de reclamaciones? ¿Quién me va a devolver mi maldito tiempo? Y considero complicado que la sociedad avance a buen ritmo sin una reforma integral del sistema educativo. Avanzar seguirá avanzando, porque es inevitable, pero desde luego que el asunto, tal y como está planteado, lastra significativamente el progreso. Y eso me molesta, por no decir que me toca los huevos sobremanera. Y con esto llegamos a la parte 2 del vídeo. Aquí haré una especie de freestyle conceptual con algunas maneras que se me ocurren de mejorar el sistema educativo que yo viví. Advierto que consistirá en una visión general, grosso modo, sin incidir en los aspectos económicos, burocráticos, políticos y demás trabas que dificulten la aplicación real. Que quede claro, por cierto, que estoy a favor de la existencia de un sistema educativo, pero de uno que tenga sentido y que por encima de todo no te quite las ganas de vivir. En primer lugar, haría un apartado general que considero útil para todo el mundo simplemente por su condición de ser humano. Consistiría de 3 partes. Parte número 1. Salud física y mental.
es decir, priorizar la salud como concepto holístico. La salud física no debería limitarse a las clases de actividad física donde frecuentemente les dan un balón a los niños y los dejan a su puta bola. Y de salud mental, gestión emocional y del estrés, cultivo de relaciones sociales significativas, etc., ni siquiera se habla. La salud física debería de incluir actividad física, nutrición, descanso, higiene, salud sexual, etc. Obviamente adaptada a cada periodo del desarrollo, y en algún momento se deberían aprender cosas más avanzadas como la relación entre el V2 Max y longevidad, o cómo entrenar para diferentes resultados de rendimiento deseados: fuerza, potencia, resistencia muscular, alta intensidad, etc. Para qué sirve cada cosa y qué le conviene a cada cual en función de su contexto de vida. También aprender qué productos conviene o no comprar en un supermercado, o si conviene o no comprar en un supermercado. Aprender sobre cronotipos y optimización del sueño nocturno, entre un montón de otras cosas importantes. Porque luego pasa lo que pasa y cuando la salud falla, todo falla. Si se vende mierda en los supermercados es porque la gente la compra. Recordemos que si no hay demanda, no hay negocio. Por ejemplo, mi canal Guitarreglos es una mierda de negocio porque a nadie le importa la guitarra clásica, pero a muchos les importa la Coca-Cola. Al final, las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por la calidad o la falta de calidad del sistema educativo al que fuiste sometido. Luego, a nivel de salud mental, hay muchas cosas que deberían trabajarse en la escuela: gestión emocional, técnicas de control del estrés, tolerancia a la frustración, herramientas para gestionar encuentros y desencuentros amorosos y sexoafectivos, que se sufre mucho por eso, toda la vida pero muy especialmente en la adolescencia, educación en diversidad de neurotipos, respeto a la diversidad, a las diferentes preferencias sexuales, gestión de las relaciones interpersonales, prevención del bullying y mucho más. Y todo esto debería de ser prioritario, un trabajo constante y no una charla que se dé en un momento aislado. Se podría aplicar de diferentes maneras. Por ejemplo, empezar cada día con algo relacionado con el cuidado físico. Después, un poco de trabajo psicológico. Podemos hablar de cómo nos sentimos. Si ese día ha fallecido el gatito de un alumno, podemos preguntarle cómo se siente. Primero darle un abrazo, permitirle llorar si lo necesita y promover la empatía. Y luego aprovechar para dar una lección y reflexionar sobre el sentimiento de pérdida y sobre cómo gestionarlo. Otro día, si a nadie le ha pasado nada en especial, podemos poner un vídeo de Rafa Nadal ganando el Roland Garros y observando su felicidad. Y luego su tristeza al no ganar en otro torneo, para luego debatir y reflexionar sobre el significado de ganar y de perder, de la competitividad, de las emociones asociadas y de si conviene permitir que un resultado influya en tu sentimiento de valía personal. Y en otra clase, por ejemplo, podemos aprender la técnica de respiración que tanto divulga el neurocientífico Andrew Huberman de Double Inhale, Long Exhale, o doble inhalación y exhalación larga, para calmar el estrés de una manera muy rápida en un momento muy determinado. Siguiendo esta dinámica se puede trabajar a lo largo del tiempo muchísimas cosas de verdad útiles. La mayoría de las personas en sociedades tecnológicamente desarrolladas están podridas cerebral, mental, psicológica y emocionalmente. Yo el primero. ¿No es acaso la salud mental más importante que las basuras que te obligan a hacer en la escuela? Segunda parte de este bloque común: técnicas de estudio y de entrenamiento mental. Abogo por la enseñanza de técnicas de estudio efectivas en general y luego dejar que cada uno las utilice para dirigirlas a aquello que más le interese. Aquí incluiría, por ejemplo, las técnicas de estudio, lectura y memorización de Ramón Campayo, y también los entrenamientos en aritmética básica de Alberto Coto. Y por supuesto, cualquier nueva técnica o información actualizada y validada científicamente sobre cómo el cerebro aprende de la mejor manera posible. Amén de poner especial énfasis en las diferentes formas de abordar un aprendizaje según la naturaleza del mismo. Son muy distintas de las estrategias para aprender una habilidad motora, como por ejemplo tocar el piano, que se basa principalmente en aumentar la densidad de práctica, es decir, en aumentar el número de repeticiones por unidad de tiempo. Y que por cierto, aquí puedes ver un vídeo donde me preparo el rondó a la turca de Mozart en 60 horas sin yo ser pianista, gracias a utilizar un tipo de práctica bien dirigida. Esto es muy distinto a las estrategias de aprendizaje para comprender, por ejemplo, conceptos matemáticos,
donde prima el razonamiento, que a su vez son estrategias distintas para aprender, por ejemplo, un idioma, donde adquiere más importancia la pura memorización de un vocabulario muy frecuente y muy combinable entre sí, y priorizar la práctica del idioma por encima de la resolución de ejercicios gramaticales escritos en un cuaderno. Y ya de paso también se puede hablar un poco de gestión de la información, de escepticismo y de razonamiento crítico. Más aún hoy en día, cuando es tan difícil saber dónde se esconde la verdad, pues encontrar información fidedigna es como jugar al escondite dentro de toda una galaxia. Y por último, como tercer punto en común, incluiría un apartado de cosas prácticas útiles en la vida a nivel general. Por ejemplo, primeros auxilios. Creo firmemente que la sociedad se beneficiaría de que todo el mundo supiese hacer una RCP, una maniobra de Heimlich para solucionar un atragantamiento, gestionar una hemorragia o, en definitiva, saber cómo actuar ante una emergencia médica. De hecho, hay un chico, no recuerdo su nombre, creo que era un tal Asals, si no recuerdo mal, que está haciendo un muy buen trabajo en redes al respecto. Yo qué sé, te podrían enseñar a cocinar, a cambiar una bombilla sin quedarte frito, o maldita sea, a gestionar el dinero con un mínimo de conocimiento, aunque sea a nivel usuario promedio. Cómo hacer que no te coma la inflación, cómo no gastar más de lo que ganas, o cómo generar ingresos por tu cuenta. Tengo una amiga austríaca y estuve paseándome por su país durante 3 meses. Me sorprendió observar que allí todo el mundo parece ser muy apañado. Me invitaron a participar en la construcción de un balcón que se estaban haciendo sus vecinos. Y luego también me sorprendió la independencia de los niños. Vagaban por la ciudad completamente solos, cogiendo autobuses y trenes alegremente. Pero bueno, entiendo que estamos hablando de otro mundo en el cual te puedes dejar la bicicleta al lado del supermercado sin candado y nadie te la va a robar. En fin, acabo de mencionar 3 áreas que me parecen útiles para todo el mundo, independientemente de su idiosincrasia. Salud holística, física y mental, para no acabar convirtiéndote en un tren escacharrado a los 40, técnicas de estudio y entrenamiento mental para tener herramientas con las que asimilar mejor tus propios intereses, y cuestiones prácticas en general para no acabar siendo un completo inútil. Más allá de esto, personalmente no establecería asignaturas concretas obligatorias, sino lo siguiente. Generaría espacios de recreo muy variopintos de asistencia no obligatoria. Espacios dedicados a distintas actividades. Una sala de música, otra de lectura, otra de juegos de índole intelectual, otra de artes plásticas, de informática, de robótica y tecnología, espacios para diferentes tipos de actividades físicas, etc. En definitiva, una multiplicidad de estímulos de lo más variopintos. Ese contexto, combinado con profesionales atentos y capaces de determinar por dónde van los tiros de cada alumno, es decir, mucha atención y orientación vocacional personalizada. Si vemos que Manuelito está todo el día dándole las maracas y cantando por el pasillo, oye, pues a lo mejor podemos incentivar su desarrollo musical. Generamos un informe, hablamos con los padres y les contamos cómo se comporta Manuelito y con qué tipo de actividades parece que le brilla más la cara. Y le sugerimos que a lo mejor Manuelito podría ser feliz en un conservatorio de música, aunque eso habría que verlo, porque ha echado la mierda de lugares también, y quizás no hace falta que lo obliguemos a aprender logaritmos. Una vez identificado a Manuelito como apasionado de la música, podría ir un ratito al colegio por las mañanas, 2 o 3 horas a lo sumo, para aprender unas pocas cosas de salud y algunas cosas prácticas que seguro que le vienen bien. Pero luego déjale tranquilo en el conservatorio. Y no os preocupéis que si a Manolito dentro de 20 años le interesa memorizarse la dinastía de los Borbones, lo hará por su cuenta tranquilamente gracias a que el colegio le ha enseñado algo muy importante: a aprender de manera general. Pero mientras no le interese, dejadle tranquilo con su puto bombardino o cualquiera que sea el instrumento de su elección. ¡Coño! Si vemos que Anastasia está todo el día haciendo puzzles y jugando con estructuras, fascinada por cómo encajar piezas de la mejor manera posible, perfecto, pues estemos atentos a ese indicativo. Quizás a Anastasia se le puede incentivar a ir a clases de matemáticas o de dibujo técnico o de informática. En fin, probablemente haya que hacer un poco de prueba y error, pero seguro que acabamos encontrando un lugar donde Anastasia se sienta feliz. Y tal vez no es necesario obligarle a practicar el puto himno de la alegría en la flauta dulce de los huevos en caso de que no le interese. Y no te preocupes si a Anastasia a los 47 años le da por aprender a tocar el ukelele, lo podrá hacer tranquilamente. Se verá mi vídeo sobre cómo estudiar guitarra según la ciencia, apto también para ukelele, y será feliz. Pero mientras tanto, déjala tranquila con sus putos puzzles, ¡coño! Y si tenemos a Pascual, que resulta ser un cabra loca y le gusta todo,
Le encanta hacer volteretas, tocar la zambomba, programar la validación de un formulario en JavaScript, el sistema visual de la mosca de la fruta. Oder auch interessiert sich in Deutsch lernen, weil eine Freundin, die von Österreich kommt, kennengelernt hat. Amén de tener asimismo sueños húmedos con el teorema de Pitágoras, pues que disfrute, coño. Probablemente sea un chico listo, divergente, que en el futuro se dedique a crear empresas de puta madre. Pues vamos a esforzarnos un poquito en conocer a Pascual, a comprender sus necesidades y en guiarle de la mejor manera para que sea feliz. Igual, por cierto, que a todos los demás, independientemente de sus capacidades, circunstancias y contexto vital. Joan, pero es que para eso hace falta mucho dinero y no hay dinero. Entonces, ¿por qué coño te quitan el 50% de tus ingresos a partir de cierto umbral para financiar sus... Tranquilo, keep calm, tranquilo. ¿Es que no es acaso el sistema educativo el sistema social más importante, con el mayor potencial de ejercer influencias en el devenir de un país, de una sociedad y de un mundo? Entonces, ¿por qué es peor que hacer tus necesidades en un vertedero mientras te pica un escorpión en el... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. En resumen, el sistema educativo debería de ser un lugar que, ante todo, no te quite las ganas de vivir. Un lugar para aprender a desenvolverse eficientemente en el mundo actual, para conocerse a uno mismo y para ser orientado de la mejor manera posible. Dejamos que cada cual se desarrolle por los cauces más adecuados en pro de sus circunstancias. Y sobre todo, dejemos usar el sistema educativo como una fábrica de inútiles, mediocres y obedientes bajo el yugo de un mismo molde común que no tiene por qué encajarnos a todos. Y por último, valoremos al sistema educativo con la importancia que se merece, pues al fin y al cabo se trata del engranaje más crítico de cualquier sistema sociocultural. He dicho, a tomar por culo. Bueno, hasta luego, adiós, hasta la próxima, un besito. Tengo que volver a apuntarme a teatro para decirlo así, a tomar por culo, a tomar por culo. Esto es igual que aprender un instrumento musical. Al final el sistema fonador, a tomar, repetición por unidad de tiempo, aumentar la densidad práctica, etcétera, eso mismo, pero a nivel laringio. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Bueno, me voy. Hasta luego. Ay, estoy puto loco.